mate. El diálogo de la derecha es un diálogo aparte y el diálogo de la izquierda es otro. No son mini diálogos, ¿no? Solo para recordar un poco la pronunciación. Necesito a 2 personas. A ver, levanten la mano en la aplicación, por favor. En reacciones. Anaís, ¿quién más? Y Isabela. Ok, vamos a iniciar con ustedes dos. El resto siga levantando, por favor, y yo luego los voy a llamar. Bien, Anaís, entonces vas a ser primera línea y Isabela la segunda del diálogo de la izquierda. Adelante. Konnichiwa. Konnichiwa. No te escucho, Isabela. No me escucho. Gracias. No me escucho. ¿Quieres estar? Ya está, ya ¿quieres está. Ya te oigo, ya te oigo. que cierro algo por el estilo? Los audífonos. Voy a emparejar. Sí, está bien. Ok, a ver. ¿Podrías repetir? De nuevo, Anaís, Konnichiwa. inicia tú. Isabela, segunda. Konnichiwa. Ahí, Konnichiwa. ahí. Continúen. Genki desu ka? Genki desu. Mata ne. Sayonara. Hi, Ides, arigato. Vamos a ver el siguiente. Abel-san y Aldo, diálogo de la derecha. Empiezas a ver. Ohio. Aldo. Ohio. Hi. Daijoubu. Hai. Daijoubu desu. Matane. Sayonara. So des. A ver, tenemos estos dos mini diálogos, ¿no? En los cuales vamos a tener algunos elementos para poder practicar la entonación. Por ejemplo, en el diálogo de la izquierda tenemos konnichiwa, konnichiwa, genki desu ka, genki desu, matane, sayonara. Hay que practicar lo que hemos visto en fonética, ¿no? Las vocales largas. Luego en el diálogo de la derecha, ohayo, ohayo, daijoubu. Aquí es daijoubu, ¿no? No es daijoubu, daijoubu, ¿no? Es fuerte, el sonido duro. Hai, daijoubu desu. Matane, sayonara. Ay, vamos a continuar. Tenemos entonces acá a Diego y Soshi. Por favor, diálogo de la izquierda. Inicia Diego. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Mata ne. Sayonara. Ay, arigato. Vamos a hacer el diálogo de la derecha. Oliver y Camila. Inicia Camila. Ohayo, Ohio. Daijoubu, Hi, daijoubu desu. mata ne. Sayonara. Daijoubu desu. Muy chido, por favor. Oliver. Hi, daijoubu desu. Daijoubu desu. Daijoubu desu. ¿Sí Hi. no, la U no se pronuncia o sí? No, no es ahí el problema es en la J, que la pronuncia es muy suave, tiene que ser un poco más dura. Daijoubu, Daijoubu desu. un poco más adelante la lengua. Daijoubu, Daijoubu desu. suaves. Hi. Hi. Un par más. ¿Quién más? A ver. Diego, ok. ¿Y falta alguien más? Ok, Seret-san. Adelante. Inicias, Diego.
Diálogo siempre de la derecha. Inicia Diego, por favor. Ohio. Ohio. Daijoubu. はい、大丈夫です。Matane. さよなら。はい、いいですね。はい、minasan, ¿alguna pregunta? Ie. Bien. A ver, yo quería mostrarles también unos elementos nuevos en cuestión de lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos aquí esta siguiente diapositiva, Chotomate. Tenemos la diapositiva de la diferencia sintáctica entre un idioma y otro. Esto es muy importante también abarcarlo ahora porque tenemos que comenzar a entender cómo es el orden de los elementos en japonés respecto y cómo es distinto respecto al español. Por ejemplo, en español tenemos yo como una manzana, ¿no? Esta frase es una frase simple que está compuesta por el sujeto, que es yo, por el verbo, que es como, y por el objeto, que es una manzana. ¿Ok? Entonces, nuestro idioma español está catalogado como un idioma SVO, sujeto, verbo, objeto. Mientras que en japonés, esta misma frase sería Watashi wa ringo o tabemasu. Watashi wa ringo o tabemasu. Siguiendo el ejemplo, vemos que watashi es el pronombre yo. Ringo es el objeto, manzana. Y tabemasu es el verbo. Entonces, yo tengo sujeto, objeto, verbo. Esto quiere decir que el orden de los elementos en japonés es S o B, lo cual lo hace distinto al orden de los elementos en español. Esto es una diferencia sintáctica. Esto es importante y primordial para comprender cómo funciona y cómo crear nosotros nuestras propias frases en japonés. Por eso, este es el primer encuentro que tenemos con la diferencia de la sintaxis entre un idioma y otro. Y es necesario comprender que no podemos realizar una traducción directa del español al japonés. En el sentido de, si yo les digo cómo se dice en japonés, yo como una manzana, no pueden ustedes poner el mismo orden. Hay que tener en cuenta el orden que requiere el idioma japonés. S o B, sujeto, objeto, verbo. ¿Y acá? Sí, sí. Está. Ok, esto me gustaría que alguien le tome una captura, por favor, y lo envíe en el grupo. Por favor. Y avísenme cuando lo hayan hecho. Ok. Muchas gracias. No veo quién es, pero muchas gracias. Ok. Entonces, habiendo visto esta parte de la diferencia del orden, vamos a pasar a ver ahora algo muy, muy importante. Y aquí empezamos la parte de lo que es gramática un poco, que vamos a tener que practicar también. Yo aquí tengo una frase. ¿Cómo lo vamos a leer? Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. En esta frase yo tengo dos elementos marcados con rojo. El primer elemento es watashi. Watashi es el pronombre que significa yo en japonés. Luego tengo wa. Luego tengo gakusei. Y luego tengo desu. ¿Qué sucede? Los elementos en rojo, ¿no? Uno es el pronombre y el otro es un sustantivo, que significa alumno o alumna, estudiante o estudiantes. Pero tenemos estos elementos en negro. Tenemos el wa y tenemos des. Wa es una partícula. Wa es la partícula del tópico, está escrito aquí. Es la partícula que ayuda a especificar el sujeto de la frase, el tema del cual estoy hablando, ¿no? El tópico de mi discurso. Watashi, en este caso, está en función de pronombre.
Entonces, si yo veo la partícula wa después, está queriendo decir que la frase tiene que ver conmigo, con watashi, que soy yo el sujeto. ¿Y yo qué soy? Watashi wa gakusei desu. ¿Qué soy yo? Estudiante. Un estudiante. Exacto. Entonces, este es algo importante a tener en cuenta. El des final aquí es lo que se conoce como verbo, como cópula. Así se le llama. Esta cópula, en términos lingüísticos, quiere decir un elemento que tiene una función específica en la frase, en este caso de ser un verbo, de representar el verbo ser o estar. Esto hay que tenerlo en cuenta porque este des lo vemos por todas partes en el idioma japonés. ¿Ok? Sí. Entonces es necesario tener en cuenta eso. ¿Okay? Es algo muy simple nada más de aplicar. Habíamos visto nosotros algunas palabras en japonés. No sé si recuerdan que hemos visto algunos saludos al inicio de la semana. Sí, que después de nuestro nombre decíamos des, ¿no? Ok. No, habíamos visto la presentación y yo les dije, no, déjame que se las comparto de nuevo. Tenemos aquí, ¿no? El des. Y tenemos aquí otra vez la partícula wa. No es lo mismo. Watashi wa gusutabo desu, por ejemplo. ¿No? Para indicar justamente, ¿no? Esto, yo soy tal cosa. ¿No? Si yo quisiera decir, no, por ahora no voy a entrar en otras estructuras, disculpen, porque si no luego los voy a entreverar. Pero me interesaría que quede clara la estructura principal. ¿Ok? Sujeto, Tengo una objeto, duda. verbo. Adelante. Con la partícula wa, Mm. ¿es igual si le escribo W-A o H-A? No, porque ja es la sílaba ja. Wa es la pronunciación que se le da cuando esta sílaba tiene función partícula. Ok, Entonces habría que prestarle ver bien ahí la función de este elemento, ¿no? Para poder saber si es que se pronuncia ja o se pronuncia wa. sí, porque he visto en Konnichiwa que es con esa sílaba. Pero Konnichiwa es un caso aparte porque es un saludo histórico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que viene de la antigüedad, ha quedado así. Y allí no aplica ninguna regla. Simplemente es cuestión de que quedó así. Que se escribe en japonés, se escribe con la sílaba ko, n, ni, chi y con la sílaba ha, pero al pronunciarlo se sigue diciendo con nichiwa, no se dice con nichiha. ¿No? Eso es algo histórico nada más, allí no aplica ninguna regla. Donde sí aplica regla es cuando tenemos otras palabras, como por ejemplo hajimemashite. Esa hajimemashite, esa ha del inicio, es la sílaba ha, pero que se lee ha porque justamente está en sílaba, no está en función particular. Mientras que aquí yo tengo watashi wa, es la misma sílaba, pero está en función particular, marcando el pronombre como sujeto de la oración, entonces se lee wa. Ok, gracias. ¿Ok? De nada. ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos a ver entonces, justo lo que les comentaba, ¿no? A, wa, b, des, significa A es B. Y esta es la estructura más esencial y más básica del idioma japonés. Wa entonces va a ser una partícula que va a marcar el sujeto, objeto, tópico de la oración. No tiene una traducción directa a nuestro idioma español, ¿no? Pero cumple un papel determinante para entender la estructura de la oración en japonés. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Mientras que des corresponde al verbo ser o estar en español, ¿no? Y solo para punto informativo, su forma negativa va a ser yanaides. 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 Ay, arigato. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí. ¿En qué caso aplica el yanaides? ¿En qué caso aplica el yanaides? La negación. O sea, para decir con el des decimos es, con el yanaides decimos no es. Ah, ok. Es como decir no soy.
Ahí, va a depender de eso. Pero no te preocupes que esto vamos a dedicarle toda una clase completa. Ok. Pero por ahora es informativa nada más. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien, ok. Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a ir viendo otras. Bien, tenemos entonces en Hajime Mashite, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos encontrado en la presentación. El Yoroshiku Onegai Shimasu, que también lo habíamos visto. Y hoy hemos encontrado una palabra nueva, que es Gakse. Gakusei. Moichido. Gakse. Gakusei. Se, Gakusei. Gakusei. Significa estudiante. Pero como ya habíamos dicho, en japonés no hay género ni número. Por ende, esto puede ser, ¿no? Alumno, alumna, alumnos, alumnas, ¿no? Lo que sea. ¿Vale? Ok. Tenemos otras palabras más, que son justamente los pronombres que me gustaría mostrarles ahora. Bien, vamos a empezar a leer el primero. Watashi. 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 Y significa yo. Y el plural, en este caso, lo vamos a formar añadiendo un sufijo al pronombre. En este caso, el sufijo será tachi. Y tenemos entonces watashi tachi, que significa nosotros. Watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi. Eso es. Siguiente, tenemos anata, que significa tú. Anata. 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 Ujú. Ahí. Y el plural, anata tachi. Anatatachi. Anata tachi. Anata tachi. Ahí. Luego tenemos kare, que significa él. Kare. 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 Ujú. El plural será karera, que significará ellos. Carrera. Era. Ujú. Luego tenemos kanojo, que significa ella. Kanojo. Kanojo. Kanoyo. Ahí. Y por último, kanojo tachi, Kanoyo tachi. Tachi. que significará Ellas. Ellas. ellas, exacto. Ahí. Bien, chicos. Tenemos otras palabras más. Kaishain. Aishain. Kaishain. Kaishain no imi wa trabajador des. Empleado des. Ahí. Daigakse. Daigakusei. 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 Daigakuse no imi wa universitario, alumno de universidad. Ahí. Sugi no kotoba wa kyoshi. Kiyoshi. Koshi. Kyoshi. Moichido. Kyoshi. Kiyoshi. Kyoshi. Kyoshi no imi wa maestro des. ¿Qué desu ka? Hai. Ai. ¿Qué otra forma tenemos de decir maestro? Sensei. Sensei. Sensei des. Hai. Kyoshi es también maestro, ¿no? Pero sería un poco más prudente. Si, por ejemplo, si yo soy maestro, yo no me voy a describir a mí mismo como sensei. Sonaría un poco arrogante ante los ojos de un japonés. Yo me describiría con Kyoshi. Ya las otras personas pueden decirme o referirse a mí diciéndome sensei, ¿no? Pero decirse a sí mismo sensei en Japón es visto mal, ¿no? Es visto como que, ¿quién eres un poco tú? O sea, capaz sí tienes mucha experiencia y todo lo que tú quieras, pero suena un poquito arrogante decirse a sí mismo sensei, ¿no? Entonces, eso sería algo que hacen los demás contigo, pero tú te describes con Kyoshi, por ejemplo.
Pero al mismo tiempo, kyoshi es una palabra que vamos a utilizar eh, para hablar de cualquier maestro en general. Tenemos una más, isha. 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 ¿No? Isha. Isha no es, isha. 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 So this. Porque ¿qué pasa si yo digo isha? Es otra sílaba. Es otra sílaba, exactamente. Ay, minasan, ¿kokomade shitsumoon ga arimasu ka? Ay. ¿Quién dijo hi? ¿Qué entendió? ¿Mande? Voy a repetir mi pregunta. Dije, ¿kokomade shitsumon ga arimasu ka? Oh, ¿Kokomade shitsumon ga arimasu ka? Significa, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O tienen alguna pregunta? Vamos a aprender. No. Lo digo para. No doy por sentado que lo sepan. Es a propósito para preguntar, para indicarles esto. Ahora, a esto que yo pregunto, ustedes me pueden responder con hi, arimas, en el caso que tengan una pregunta. Hi, arimas. Yo les voy a decir dozo o onegai shimasu, adelante. O ie, pueden responder con ie, arimasen, que significa no tengo. ¿Y desu ka? Ie. Al i desu ka, yo siempre digo que significa todo bien, está bien, se entendió de alguna forma. ¿Ok? Pueden responder ides si es que sí. Si es que sí lo está, ¿no? Si es que sí está todo claro. Pueden responder ides, está bien, está todo claro. O pueden responder chotto. No, así no como se escribió, ¿no? Se autocorrigió, perdón. Mate. Chotto. Como esta, como la segunda, como el segundo chotto, así. Esto quiere decir no, un poco no, por así decirlo. Chotto es una palabra mágica en japonés. Ya luego les voy a explicar bien por qué. Pero chotto la utilizamos en muchos contextos, un poco para dejar en claro nuestro desacuerdo o de repente para no decir del todo no, no para decir no, como no me quedó del todo claro en este contexto, ¿no? Si yo les pregunto, ¿y desu ka? Un chotto. Y ahí ya entiendo que hay algo que no queda claro. Y yo luego les pregunto qué cosa es. ¿Vale? Ay. Hi. En el chat les estoy escribiendo todas estas palabras, por si no se habían dado cuenta. Luego tenemos otra frase que digo siempre, que es wakarimashita ka. Wakarimashita ka significa se entendió, entendieron, entendiste. ¿Vale? Ay. Eso sigue viendo mi pantalla porque de alguna forma no sé qué hice que se apagó todo. Ay, Ok. Milagros de la tecnología. Ok. Wakarimashita ka. No, porque no sé, yo les hablaba y suspendí todo y no sé qué pasó, pero bueno, ya estoy otra vez dentro. Wakarimashita ka significa eso, ¿no? Se entendió, se comprendió. Ustedes pueden responderme, hi, wakarimasu, o wakarimashita. Sí, entendí. O ie, wakarimasen. No entendí. Hi. Ay. Hi. Ok. Entonces, ¿kokomade shitsumon ga arimasu ka? Ay. Arimasu. Arimasu. Dozo. ay, Escucho. arimasu. Los escucho. ¿Qué dudas tienen? Ya entendí que entendieron mal. Ah, no, entonces dije mal. No, era ye ¿cómo era? Arimasen. Y arimasen. Ye, arimasen. Para decir no tenemos. O no tengo. Ay, arimasen. Adelante, te escucho. Tengo ¿Cuál es una tu duda, duda? profe. Adelante.
En esa parte de Hai Arimashen, sí, así se dice. Hai arimasu. Hai Arimash. No se dice Arimasu. Harimash. No, no es SH al final, una S. Arimasu. Arimash. Ok. No se dice Watashi, o sea, yo no tengo cuando quiero referirme a mí solamente. Eso sería una redundancia, ¿no? Un poco como sucede en español, ¿no? De primera instancia, vamos a utilizar el watashi casi siempre, ¿no? Para justamente hacer que se acuerden ustedes de la existencia de este pronombre y poderlo aplicar. Pero como en español, lo mismo, ¿no? No siempre andamos diciendo yo, omitimos. Sí, sí. ¿No? Entonces, en este contexto, esto es más de conversación, esto ya está así, así que no es necesario añadir ningún watashi. ¿No? Si yo les pregunto, Shitsumon ga arimasu ka? Hai, arimasu. Ya se sobreentiende que quien habló es la que tiene la pregunta, ¿no? Que tiene algo que preguntar. Ok. Hai. Hai. ¿Alguna otra duda? Yeah. Arimasu. Ok, chicos, a ver. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta primera semana? Complicado, complicado. Estuvo bien. Complicada. Muy Estuvo bien. bien. Muy bien. Ok, a ver. Ok, muy bien. A ver, les hago esta pregunta porque me gusta un poco recibir sus comentarios. A ver, me refiero también a la cuestión del método, ¿no? A mí me importa mucho que ustedes se sientan cómodos en clase. Yo sé que a veces, porque no me ven o no tenemos la interacción así como podría haber en un salón de clase normal, puedo sonar un poco como muy tajante en lo que digo, ¿no? No se preocupen, no soy así, ¿no? Así que siéntanse siempre libres de preguntarme cosas, siéntanse siempre libres de equivocarse, nadie les va a decir nada, mucho menos yo. Claramente les voy a decir está mal, ¿no? Pero no quiere decir que me voy a enojar o algo. Pero sí intenten participar mucho más, ¿vale? Cualquier duda que tengan en relación a la estructura del curso, me comentan. Bien. Yo creo que todo está muy bien, sobre Ujú. todo porque es un tiempo muy corto, pero aquí pues lo importante sería que nosotros sí estudiáramos lo que se ve cada día, ¿verdad? Es lo que deberíamos y que espero que todos estemos haciendo porque es un idioma muy difícil. Así es, sí, exacto. Es el trabajo extra, por así decirlo. Eso es algo que lo tienen que hacer, es algo completamente necesario, sobre todo con este idioma, sobre todo. Entonces, sí me espero que ustedes tengan un cuaderno de apuntes o que se ayuden de las grabaciones, que para eso están, que tengan algo donde estar escribiendo, ¿no? Anotando palabras, significados, léxico, las conversaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que les puede ayudar justamente, ¿no? A ir avanzando. Entonces, en la práctica continua, ¿no? Terminamos clase, ustedes se encuentran un momento luego para repetir lo que se ve. Como es media hora, no es que se vea, no sé, toda la Biblia del japonés, no se ve poco. Entonces, aprovechen este método, aprovechen el tiempo justamente para repasar, ¿no? Y tener cosas porque en el repaso a veces surgen dudas, ¿vale? Entonces, ahí también podrían utilizarlo para luego preguntármelo en clase. ¿Bien? Entonces, de mi parte, sí sería todo por hoy. Yo les deseo que tengan una muy bonito fin de semana con su debida precaución y nos vemos el día lunes. Mataraishu, hasta el lunes. Sayonara. Arigatou Sayonara. gozaimasu. Matane. Arigatou gozaimasu. Chao chicos.